Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, Rosa. Bueno, Marina, perfecto. Estoy aquí para Carla, ¿qué tal? Bueno, nos vamos añadiendo. Estoy aquí para haceros un directo sobre la evaluación integral y de cómo esto es imprescindible en las dificultades de aprendizaje. Ayer mismo por la tarde realicé un directo y mi finalidad, hola, buenos días, mi finalidad era grabarlo y se ve que no se grabó y digo, bueno, vamos a probarlo por la mañana también en otro horario, por si se puede añadir a alguien más y, y también con la intención de conseguir grabarlo esta vez. No sé qué pasó porque suelo estar acostumbrada a hacerlo, pero no fue bien. Y bueno, os voy a explicar un poquito el tema y en qué consiste, por qué sustento yo la necesidad de evaluar de esta forma las dificultades de aprendizaje, en qué me baso, sobre todo a nivel teórico, y sobre todo, hola Judith, y sobre todo determinar que esto será el diagnóstico, el primer paso precisamente pues para establecer una buena, ¿no? una buena intervención tanto a nivel escolar como a nivel reeducativo y después también a nivel emocional si es preciso. Y después os explicaré un poquito pues cómo voy a abordar el taller de este sábado, no, el sábado que viene, del día 25, que es precisamente sobre diagnóstico integral en las dificultades de aprendizaje. ¿Vale? Bueno, cuando nos referimos a las dificultades de aprendizaje o las dificultades específicas de aprendizaje, hay cierta controversia en cuanto a nomenclatura. No tenemos muy claro a qué nos estamos refiriendo. Sí que es cierto que el Comité Internacional de Dificultades de Aprendizaje plantea que las dificultades específicas de aprendizaje serían habla, escucha, lectura, escritura y matemáticas, con lo cual ahí tenemos no solo los trastornos de aprendizaje, sino toda la afectación en escucha y en habla. Y cuando hablamos de trastornos específicos de aprendizaje, según el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Mentales y es donde todos los clínicos nos apoyamos a la hora de diagnosticar, pues se habla de trastornos específicos de aprendizaje, que sería el trastorno específico de aprendizaje con dificultades en la lectura, que sería la dislexia, el trastorno específico de aprendizaje con dificultades en la escritura, que sería la parte más disortográfica, ¿no? Con afectación en ruta léxica, a pesar de que si hay afectación en ruta fonológica, también una persona con dislexia, lógicamente, desemboca problemáticas en la escritura, y el trastorno específico de aprendizaje con dificultades en matemáticas, que es lo que conocemos como discalculia. Pero sí que es cierto que hay otro tipo de trastornos de neurodesarrollo que, a pesar de no ser una dificultad específica en un aprendizaje concreto, en la lectura, en la escritura de matemáticas, también desencadena dificultades de aprendizaje. Y así como los trastornos específicos de aprendizaje forman parte de los trastornos de neurodesarrollo, como trastornos de neurodesarrollo también encontramos otros que son los que os comento, los que desencadenan también dificultades. Pues como podría ser un trastorno del lenguaje, que ahora conocemos como trastorno del desarrollo del lenguaje, o como antiguamente conocíamos el trastorno específico del lenguaje, el TDAH, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. También, lógicamente, el trastorno de espectro del autismo también puede desencadenar dificultades de aprendizaje. Toda la parte de trastornos motores, que también hay una parte que me puede afectar a nivel de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? El control motor a nivel manual, que desencadenaría también problemática, por ejemplo, de disgrafía. Y los propios trastornos específicos del aprendizaje, ¿de acuerdo?
Entonces, como trastornos de neurodesarrollo, vamos a encontrar estos 6, ¿no? Los trastornos, bueno, primero está la discapacidad intelectual, que vamos a determinar si ese niño tiene dificultades para aprender por un tema de capacidad intelectual o si existen otros factores, a pesar de tener inteligencia, que están desencadenando la posibilidad de tener una dificultad de aprendizaje, a pesar de tener capacidad intelectual suficiente para integrar la información. Y después, como otros trastornos de neurodesarrollo, como os he dicho, están los trastornos motores, los trastornos de comunicación, de habla y de lenguaje, que aquí estarían dentro de los trastornos de comunicación el trastorno de lenguaje, el TDAH, el autismo y los trastornos específicos de aprendizaje. Son estos 6 y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque a la hora de hacer una evaluación voy a tener que confirmar o refutar cada uno de los trastornos, que es lo que me va a determinar realmente hacer un proceso diagnóstico integral, una evaluación integral, ¿no? Para determinar esas fortalezas y esas debilidades y hacer el tipo de intervención lo más adecuado posible. Si partimos de las teorías de déficit múltiple, se plantea precisamente que hay muchas más posibilidades de que tengamos más de un trastorno a nivel de afectación que uno solo. Es decir, tenemos muchas más posibilidades de tener una dislexia y un déficit de atención que una dislexia únicamente. Es decir, la comorbilidad es algo que es muy reiterado. ¿Y por qué es muy reiterado? Porque todos los trastornos de neurodesarrollo, los que os he ido comentando, comparten bases cognitivas comunes. Es decir, el cerebro lógicamente es único. Nosotros como profesionales hemos establecido diferentes tipos de clasificaciones para poder entendernos muchísimo más rápido y muchísimo mejor, pero lógicamente el cerebro utiliza las mismas funciones en determinados aspectos o a la hora de abordar un aprendizaje. Es decir, yo por ejemplo puedo tener un TDAH, un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y mi afectación primera, si yo tengo un TDAH, sería, ¿no?, una afectación en el control inhibitorio. El control inhibitorio es la capacidad que tengo yo para dar una respuesta voluntaria y controlar una respuesta espontánea. Es decir, si yo abro la nevera y estoy en régimen y encuentro una manzana y un pastel, si yo tengo buen control inhibitorio, lo que voy a hacer es coger la manzana. Si tengo un mal control inhibitorio, voy a decir, mañana empiezo, ¿no?, y me cojo el pastel. Entonces, ese control inhibitorio es la base de una persona con TDAH. Yo no puedo inhibir, ¿no?, los estímulos del exterior, con lo cual me activo a nivel de movimiento si soy hiperactivo, o yo no puedo inhibir los estímulos, ¿no?, toda la información que recibo del exterior a nivel atencional, y entonces me distraigo con mucha facilidad y me cuesta mucho enfocarme, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la base del TDAH. Y, por ejemplo, de la dislexia, porque decía este ejemplo, en la dislexia yo lo que tengo es una dificultad en el procesamiento fonológico. El procesamiento fonológico es mi capacidad para asociar, ¿no?, un sonido a una letra, y por tanto a la hora de enfrentar la lectura y la escritura voy a tener muchísimas dificultades. En realidad el procesamiento fonológico se basa en la conciencia fonológica, y la conciencia fonológica es el manejo de los sonidos para formar, para oír p y saber que es, ¿no?, que se dice como patata y es p. Esta P suena así, ¿no? Esta letra P suena así en un momento determinado, o a nivel auditivo, ¿no? Si digo carro y zorro, tengo que saber si acaban igual o diferente, ¿no? Primero a integrar a nivel auditivo, y esos sonidos forman sílabas, y esas sílabas forman palabras, y cómo este manejo de esos sonidos va a formar diferentes tipos de estructuras. Y después esa asociación que yo hago a ese sonido con una letra determinada, ¿no? Y que eso es la base, lógicamente, de la lectura. Y eso es la problemática que presentan las personas con dislexia. Pero sí que es cierto que si yo tengo una dislexia y tengo un TDAH, hay toda una serie de funciones de bases cognitivas que también están afectadas en los dos trastornos. Por ejemplo, la memoria de trabajo verbal la voy a encontrar afectada en un niño con dislexia y en un niño con TDAH.
o la velocidad de procesamiento verbal va a estar afectada en un niño con dislexia y en un niño con TDAH. O, por ejemplo, el tema de la planificación y la organización también está afectado en los dos trastornos, a pesar de que el componente principal de la afectación de cada uno sea distinto. Pues por eso mismo, porque comparten bases cognitivas. Y esas bases cognitivas que comparten son precisamente lo que nosotros llamamos el funcionamiento ejecutivo. El director de nuestro cerebro, el que nos planifica, nos organiza, nos hace ser flexibles, nos permite encontrar soluciones alternativas a un problema en concreto, el que nos permite ubicarnos en una problemática, en una situación, nos permite alternar diferente información y manejarla a la vez. Todo esto, ese funcionamiento ejecutivo, son las bases cognitivas que comparten todos los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, si partimos de la base que yo tengo más posibilidades de tener más de un trastorno que tener un único solo, cuando yo tengo que hacer una evaluación integral, a pesar de que tenga ese alumno o tenga a mi hijo que tiene una dificultad atencional bastante significativa y no veo otro tipo de problemática, cuando se tenga que diagnosticar vamos a tener que hacer un despistaje por todos y cada uno de los trastornos del neurodesarrollo para confirmar o refutar que eso se da o no se da, ¿de acuerdo? Porque no solo tengo que confirmar lo que hay, sino que también tengo que confirmar lo que no hay. Es decir, una valoración integral, por tanto, va a tener que llevar a hacer un diagnóstico diferencial de cada uno de los trastornos y analizar si hay una comorbilidad, o sea, si se dan dos trastornos asociados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a tener que ser esa evaluación aptitudinal? Pues esa evaluación aptitudinal va a tener que formarse, va a tener que dividirse en tres partes. Una valoración de aptitudes, una evaluación más psicopedagógica y una evaluación más psicológica, más emocional y comportamental. Entonces, eso es la evaluación integral, esas tres áreas. En la evaluación aptitudinal, pues vamos a recabar información de varias cosas. Una, de la capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque entonces primero vamos a descartar si ese niño tiene dificultades de aprendizaje porque tiene una capacidad intelectual muy baja, o realmente tiene una capacidad intelectual adecuada y eso no justifica que tenga problemas de aprendizaje. Entonces, no solo me va a permitir hacer ese diagnóstico diferencial de la discapacidad intelectual, sino que también me va a permitir analizar su principal ruta de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Si integra mejor la información por la ruta visual y no por la ruta lingüística, yo ya sé que a la hora de encarar la intervención dentro del aula le voy a poder proporcionar, pues, mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas, fichas, porque va a integrar mucho mejor la información por aquellas técnicas de aprendizaje que se sustentan en lo visual y reducen contenido lingüístico, que no por ruta lingüística, ¿no? Por darle un texto de 10 hojas, por ejemplo. Entonces, todo la escala intelectual que hay, ¿no? El WIS 5 es la que determinaría principalmente la que pasamos a nivel de diagnóstico, me va a permitir delimitar también esos puntos débiles, esas fortalezas y debilidades que después a la hora de hacer la intervención me va a ayudar mucho a ayudarle. Aparte de eso, voy a tener que controlar toda la parte de coordinación oculomanual. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema a nivel motriz, de movimiento distal, voy a tener muchas dificultades para controlar el grafismo, y eso es algo que me va a permitir descartar si existe o no disgrafía. También a nivel aptitudinal voy a ver si hay un punto débil en todo el tema de orientación espacial, de memoria visual. ¿Por qué? Porque hay niños con trastorno de aprendizaje no verbal que tienen justo el punto débil en esa área visoespacial. El trastorno de aprendizaje no verbal no está contemplado en el DSM-5, pero eso no significa que no exista. Y supongo que en la próxima edición sí que emergerá como trastorno de neurodesarrollo, pero en la edición número 5, que es la del DSM actual, todavía no estaba contemplado. Y el trastorno de aprendizaje no verbal sería esa afectación en el área visoespacial, en el área motriz y en la comunicación no verbal, ¿no? Entonces, eso me va a permitir también recabar de si hay indicadores que
que sustenten la idea de que pueda presentar un trastorno de aprendizaje no verbal. Otro aspecto que también vamos a hacer y vamos a recabar muchísima información es en el tema atencional. Y cuando yo evalúo atención, no solo voy a determinar que ese niño tiene un déficit de atención porque sigue unos criterios, ¿no? Y cumple unos criterios desde casa y desde la escuela, sino que yo voy a pasar pruebas atencionales específicas de atención selectiva, cortito tiempo, atención sostenida, periodo más largo y atención dividida, que no es alterna, es estar atento a dos estímulos a la vez. Entonces, esa información de la atención junto con los indicadores de riesgo de déficit de atención me va a permitir determinar si ese niño tiene problemas atencionales, por ejemplo, un déficit de atención que le dificulte el aprendizaje. Y luego, dos aspectos muy importantes. Uno, el aspecto del funcionamiento ejecutivo, que son esas bases cognitivas compartidas. Todos los trastornos del neurodesarrollo en mayor o menor grado tienen afectación en función ejecutiva. No tengo niños con trastorno de neurodesarrollo que tengan las funciones ejecutivas estupendas y maravillosas. Eso es algún aspecto que me vendrá a confirmar que ese niño presenta un trastorno de neurodesarrollo. Y también todo el aspecto más específico del lenguaje, tanto el lenguaje expresivo, cómo me expreso, como el lenguaje comprensivo, cómo recibo yo la información lingüística oral. ¿Por qué? Porque me va a permitir confirmar o refutar la presencia de un trastorno del lenguaje. Entonces, con esa parte aptitudinal ya tengo controlada toda la parte motriz que me está determinando en el área del aula, ¿no? En el aula. Vamos a descartar todo el tema de la discapacidad intelectual, ya voy a determinar si existe o no la posibilidad de que tenga un trastorno del lenguaje y después me va a permitir confirmar o refutar la presencia de un TDAH, ¿no? De una alteración en la atención. Si yo también quiero recabar información sobre la posibilidad de que ese niño presente un trastorno del espectro del autismo, porque ¿no? presente indicadores de dificultades lingüísticas, de comunicación y de relación y un patrón de obsesividad, pues lógicamente también voy a pasar, ¿no? una prueba específica para determinar si existen problemas de comunicación y si existen o no, y si me resultan o no significativo, pues entonces ya profundizaré con una escala específica que determine la presencia de indicadores claros de autismo y pruebas también aplicables a ese niño en concreto, pues de teoría de la mente, tanto del análisis de la teoría de la mente a nivel verbal o a nivel visual, como de reconocimiento de emociones, ¿no? Entonces, toda esa parte es la que voy a determinar en la parte de aptitudes. Después voy a hacer la parte más psicopedagógica, lectura y escritura matemáticas. ¿Por qué? Pues para descartar los trastornos específicos de aprendizaje, dislexia, discalculia, disortografía. Y después voy a hacer una parte que es más de emociones y conducta. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje súper elevado de niños con problemas de aprendizaje que desencadenan sintomatología emocional, afectación emocional o comportamental, con problemas, por ejemplo, para regular la ira o con agresividad, etc. Y factores de vulnerabilidad que también me interesa mucho recabar información, como es la posibilidad de bullying. Estos niños tienen, tienen mayor probabilidad de recibir bullying que otro niño con un neurodesarrollo, y entonces es importante también hacer un análisis de esos aspectos específicos, tanto contextuales como de vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Integración social, inteligencia emocional, disposición al estudio. Todo esto es información que vamos a tener que recabar en la parte más psicológica. Y con todo esto, os recuerdo que el directo lo haremos de media horita, Con todo esto, pues yo voy a tener un mapa muy claro de cómo procesa cognitivamente y de qué ayudas voy a determinar. O sea, no solo estableciendo el diagnóstico diferencial o la comorbilidad de los trastornos específicos, ¿no? Del trastorno que ocupa, sino después para hacer una intervención lo más concreta posible para ese niño en cuestión. Y con esto también quiero hacer un súper hincapié en el hecho que un niño con un trastorno del neurodesarrollo que afecta a su aprendizaje, ya puede ser un trastorno específico como un TDAH, un trastorno del lenguaje, un niño con autismo o
o cualquier tipo, ¿no?, de problemática que hemos ido nombrando, a la hora de intervenir vamos a hacer las adaptaciones en relación a cómo es el perfil de ese niño. Es decir, esos listados eternos, por ejemplo, que tenemos de 25 adaptaciones porque el niño tiene déficit de atención, entonces me bajo un listado como profesional o me bajo, ¿no?, de todo lo que tiene que hacer el profesorado a la hora de estar en el aula, queda poco concreto en ese caso. Entonces, lo que voy a tener que hacer es analizar los puntos débiles y los puntos fuertes para hacer las medidas adaptativas concretas para ese caso. Es decir, por ejemplo, imaginemos que ese niño me da una puntuación baja en velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es la capacidad que yo tengo para ir rápido a nivel de ejecución, ¿vale? En el caso de para procesar la información y entonces dar una respuesta rápida. Entonces, si yo tengo una baja velocidad de procesamiento y tengo una medida que me indica que ese niño está por debajo de la media en función de su edad, o sea que tiene una velocidad más baja de la que correspondería para la edad que tiene, yo le voy a tener que dar más tiempo. Pero yo le voy a dar más tiempo porque hay una justificación neuropsicológica que me indica que su velocidad de procesamiento es más lenta y por tanto necesita más tiempo que otro niño de su edad, porque así me lo corroboran los resultados. O si yo voy a tener que puntuar distinto las faltas de ortografía, o no le voy a tener que contabilizar todos los errores, o no le voy a tener que contar los errores generales y solo vamos a trabajar esa norma en concreto y esa norma en concreto le voy a puntuar distinto, es porque tiene un componente disortográfico y tiene unas dificultades altamente significativas en la integración de la norma ortográfica asociado a su afectación en la ruta léxica. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo tengo un análisis claro de cuáles son esos potenciales y sus debilidades y entonces voy a poder justificar concretamente todas y cada una de las adaptaciones metodológicas que yo voy a poner en marcha dentro de mi aula. No es un capricho del orientador en cuestión o no es un capricho del psicólogo externo que haya realizado esa valoración, sino que es un derecho por la afectación que tiene en relación a su perfil neuropsicológico o el diagnóstico que hemos establecido, esos puntos, fortalezas y debilidades. Y como hemos dicho antes, si por ejemplo tiene un punto fuerte en lo visual, pues yo le voy a proporcionar esquemas, PowerPoints, fichas, le voy a reducir el contenido lingüístico y lo voy a apoyar en imágenes a la hora de adaptar, por ejemplo, los exámenes, para ponerlo en igualdad de condiciones que los otros alumnos que no tienen esa dificultad de aprendizaje. Y eso es lo que me va a permitir establecer las medidas adaptativas concretas en relación al perfil. Un buen diagnóstico, un diagnóstico integral. A la hora de hacer la intervención reeducativa, lo mismo. Si yo sé que con fluidez verbal o fluidez semántica tienen un punto débil, pues voy a tener que estimular ese área o cómo trabajar la conciencia fonológica. Si es un niño con dislexia y la velocidad de denominación, que son justo las dos áreas donde tengo que implementar mayores esfuerzos a la hora de que integre adecuadamente la lectura. O cómo yo voy a tener que trabajar esas funciones ejecutivas específicas, o la planificación y la organización, que me ha dado un punto débil, pues tiene que ser algo a trabajar de manera significativa a nivel reeducativo. Todo eso me lo da la información de un buen diagnóstico, de una evaluación integral. Porque si yo no tengo una evaluación integral, no tengo un buen diagnóstico, luego vamos a hacer la intervención de forma aleatoria o vamos a empezar a probar a ver dónde tiene la dificultad y estamos perdiendo un tiempo precioso. Cuanto antes intervengamos bien, pues muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues por dos razones principales. Una, porque consigo a nivel sináptico recorridos neuronales que le va a permitir compensar en mayor medida aquella afectación que él tiene o ese niño o ese adolescente tiene la dificultad, y me va a permitir mejorar a nivel global, y por el otro lado también me va a permitir reducir de manera significativa todas las consecuencias emocionales que produce pues convivir con una dificultad de aprendizaje a nivel personal y estar en un contexto donde se me está exigiendo justo allí donde yo tengo la dificultad,
Entonces es muy importante precisamente para eso, ¿no? Para hacer una intervención adecuada y también para conocer lo que me pasa, también es el diagnóstico, y para adecuarnos en expectativas y en ayudas a la necesidad que tiene nuestro niño, ¿no? Nuestro hijo o tiene nuestro alumno. Entonces, para eso es tan esencial. O de qué manera puedo adaptar los exámenes. Todo esto es información que yo voy a conseguir a través del diagnóstico y de un buen diagnóstico integral. ¿Por qué? Porque si yo no miro y no hago un despistaje por todos los trastornos del neurodesarrollo e indico que tiene una dislexia, pero resulta que tenía un déficit de atención y no ha sido detectado, el esfuerzo que yo hago en recuperar o en mejora a nivel de su dificultad de aprendizaje en lectura y escritura se va a ver mermado y se va a ver descompensado por el hecho de no atender a esa parte que yo no estoy viendo porque no he hecho una evaluación integral adecuada. Entonces, es por eso que yo insisto muchísimo en la idea de tener una mirada amplia. Y personalmente no estoy a favor de las unidades específicas de diagnóstico de trastornos específicos, precisamente por eso, ¿no? Porque si entonces yo confirmo o refuto el hecho de que ese niño tenga ese trastorno, pero si lo refuto no sé qué le pasa, y si lo confirmo quizás no vea, ¿no?, todo ese camino que queda en la sombra y que yo no he atendido. Y si yo no lo miro, no lo veo. Entonces es súper importante a la hora de detectar bien las necesidades de esos niños e intervenirlos adecuadamente. Y era un poquito eso. Esa era la idea. No sé si tenéis alguna duda en relación al tema del diagnóstico o algo que exponer. Mientras, si tenéis ganas de preguntarme algo, mientras vais escribiendo e indicándome lo que queráis saber, os voy a explicar un poquito en qué consistirá el taller de diagnóstico de dificultades de aprendizaje que voy a realizar el día 25. Entonces, el día 25 voy a realizar un taller online de 8 horas de duración y en el cual vamos a hacer pues un análisis exhaustivo de esas 3 partes de la valoración, de la aptitudinal, la psicopedagógica y la psicológica. Y a través de eso lo que vamos a hacer es conocer todos los test recomendados para cada tipo de, ¿no?, para cada tipo de valoración, o sea, de estas 3 partes, pero sobre todo haciendo un especial hincapié en todo el tema de la interpretación de las pruebas. ¿Por qué? Porque la interpretación pasar un test entre nosotras, ¿no?, y nosotros, pasar un test tiene una relativa facilidad, o sea, no es tan complicado. Coges un manual, tienes el test y lo pasas, y a medida que vas cogiendo soltura, pues incluso hacerlo, ¿no?, rápido y bien. Pero lo difícil precisamente está en la interpretación, en cómo interpreto esa información y cómo a través del informe yo voy construyendo el puzzle cognitivo de ese niño que me va a confirmar dónde están las dificultades, cuáles son sus potenciales, cómo aprende, qué ayudas precisa, cómo tengo que intervenir dentro del aula, cómo se tiene que intervenir, cómo intervengo yo como profesional en la reeducación cuando trabajo con él, o incluso cómo intervengo yo como familia, porque es mi hijo, en casa, y cómo le puedo ayudar para que él mejore. Y después, además de esa interpretación y ese análisis y ese establecimiento concreto de tratamiento, ¿no?, y de indicación lógicamente del diagnóstico, también voy a hacer especial hincapié en la primera visita, en la entrevista, en cómo me entrevisto yo con esa familia, qué información necesito de la escuela, para hacer ya el primer paso para el despistaje de lo que va a ser toda la evaluación, y luego cómo realizo un informe y cómo lo entrego, ¿no? ¿Qué información, cómo lo tengo que dar, qué información tengo que dar, cómo me tengo que comunicar, ¿de acuerdo? O sea, que sería un poco todo ese proceso de primera visita, valoración, entrega de informe y la realización del mismo. Y eso es la idea, la idea del taller.
El taller va dirigido tanto el tema del diagnóstico a toda la parte de primaria como a la parte de secundaria, ¿de acuerdo? Y la propuesta de intervención. Eso sería principal. Para el área específica de infantil, sí que es verdad que tengo un taller de diagnóstico justo de primera infancia, de infantil, pero este es de toda primaria y de toda secundaria. Más cositas. Sí, esto lógicamente es online, tenéis el enlace en mi bio, el enlace para apuntaros al taller. Y luego, si sois de Barcelona y os apetece, también informaros que el día 18 de julio haré un taller en directo en Barcelona, en el centro CREIX, 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 y allí nos podemos ver en directo, que será un gustazo. Ya hace un mes estuve en las jornadas de dislexia de Trencadís y disfruté un montón, no me acordaba lo chulo que es verle las caras a la gente cuando uno habla. Y bueno, y si os apetece vernos en directo, pues entonces nos veremos el 18 de julio. Os podéis encontrar la información en la página de Instagram de CREIX, o si no, pedírmela a mí y os paso el enlace. ¿Y qué más? Y voy a contestar un poquito a las preguntas. Me preguntan que para valorar el componente atencional, ¿qué te recomendarías para cada tipo de atención? Bueno, dependiendo, pero por ejemplo para atención selectiva yo utilizo el CARAS. Piensa que para el tema atencional a veces en la atención selectiva pueden funcionar bien a pesar de que tengan problemas atencionales significativos. Para atención sostenida, dependiendo de la edad, utilizo el CESAT o utilizo el Toulouse, y para atención dividida utilizo Senderos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿No hay más preguntitas? Yo lo estoy mirando. Bueno, el taller sobre intervención justo en secundaria, no tengo un taller de intervención en dificultades de aprendizaje que aborda también la parte de secundaria, pero hace una evaluación global, porque pensar que también la parte de intervención de dificultades de aprendizaje yo lo centro mucho en funciones cognitivas, ¿vale? No en diagnóstico. Entonces, claro, lógicamente lo que hacemos es un puzzle, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño en secundaria que tiene problemas de memoria de trabajo, pues yo lo que hago propuestas es de intervención en la memoria de trabajo. Entonces, claro, lógicamente también sirve para secundaria. Es un taller de intervención global. Y ya más adelante lo propondré. Y me indican que para psicopedagogos que estamos en un instituto nos puede servir o mejor el de intervención. Dependiendo, claro, lo que le va a permitir a un psicopedagogo o a un profesor es saber ser capaz de sacarle el jugo concreto a un diagnóstico, a todas las pruebas, para construir los objetivos de una buena intervención para ese caso en concreto, ¿vale? Si después yo quiero intervenir sobre memoria de trabajo, pues lógicamente ahí, sí que se me pregunta en el taller y yo os lo explico, pero sí que es cierto que si hay que intervenir justo una función específica, pues lógicamente el de intervención os vendrá bien. Pero sí que es verdad que lo que me va a permitir este taller diagnóstico no solo es diagnosticar, interpretar y realizar un buen informe, sino también saber sacarle jugo a esas valoraciones. ¿De acuerdo? Y me preguntan cómo evalúo la disgrafía. Sí, en el tema de la coordinación oculomanual, ¿de acuerdo? Hay dificultades yo puedo tener dificultades en las letras asociadas, pues por ejemplo, a una mala prensión, ¿no?, del lápiz o un mal posicionamiento de los dedos. Pero puedo tener problemas a nivel de movimiento, ¿no?, sobre todo asociados a los problemas en la disociación de movimientos. Y eso normalmente lo evalúo con el test de Bender. Sí que es cierto que cuando el test de Bender suele correlacionar de manera muy significativa con problemas de disgrafía, y lógicamente después viene corroborado con el análisis del grafismo en la parte de escritura. Y si todo eso me resulta significativo,
pues lo determinamos y después yo derivo a un terapeuta ocupacional para que, ¿no?, que es especialista en grafo, que confirme el diagnóstico lógicamente, porque es un diagnóstico motriz, y entonces haga la intervención adecuada. ¿Sí? Y creo que ya no hay más preguntitas. Bueno, agradeceros a todas y a todos los que os habéis añadido al taller. Agradezco, ¿no?, que haya gente, a pesar de ser por la mañana. Y bueno, y recordaros eso, el taller online lo haré el día 25 y el presencial en Barcelona el día 18 de julio. Ahora mismo, si os parece bien, pues ya agradeceros de nuevo la asistencia, lo voy a grabar y si queréis repasarlo un poquito, pues nada, volverlo a visualizar, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao.